Bien, vamos a continuar con el seminario. Hoy vamos a hablar acerca del orden trascendente, de las características que puede tener, sus diferentes contradicciones al interior, la relación que tiene con principios más concretos como son las normas y el propio orden social que se genera a partir de lo que existe en el orden trascendente. Y para hacer esto vamos a retomar algunas de las afirmaciones que marcan esta forma de entender la conciencia. Lo primero tiene que ver con que este es un orden que parte de la autoconciencia, parte de la autoobservación. Esa es la característica principal que identificamos en la conciencia humana y es la capacidad de contrastar una forma de ser que puede ser dada por aspectos biológicos y hasta ahí se enfrentan y hay una medición de fuerzas que en algún momento se tiene que decantar en un sentido, siendo que en el ser humano no solamente se enfrentan, sino que hay una autoobservación por parte de mecanismos que también participan de las fuerzas empatadas. Y esto es lo que significa el orden trascendente. Es un principio abstracto de autoobservación, de evaluar el choque de fuerzas a partir de observarse en la participación que tiene en él. Por eso se le puede llamar también como un orden divino, un orden ético, un orden crítico, incluso en cuanto contrasta un ser a un deber ser, que ese es el aspecto común de la autoconciencia. Y elegí la palabra trascendente porque da la idea de que va a recuperar fuerzas que son absolutamente biológicas e instintivas y las va a llevar a otro espacio y a partir de ahí va a emanar su influencia. Va a ser un espacio donde están fuerzas trascendidas por parte de nuestra energía biológica y se pueden volver a canalizar dentro de la dinámica mental para desempatar las mismas fuerzas que compone. Es decir, es un orden que está marcado por un principio absolutamente autoconsciente. Son elementos abstractos que van a actuar, se van a activar cuando se llega al empate de fuerzas y ahí van a inclinar en un sentido la lucha. Por eso también le llamo el sistema del bien y el mal, porque va a definir en un sentido abstracto el empate de fuerzas, va a identificar las fuerzas que están chocando y va a cargar una de ellas como lo bueno, aquello que tiene que definirse, que se tiene que favorecer en un escenario de empate. Y esto a diferencia de otras formas de desempatar, como son las instintivas, que podemos llamar, por ejemplo, placer, que también hacen exactamente lo mismo, de inclinar un empate de fuerzas hacia un lado, el mecanismo es abstracto y por eso le llamo del bien y el mal, como principios abstractos que están sistematizados en nuestra cultura en esos dos conceptos. Desde luego no siempre se va a nombrar de esa manera la influencia que va a tener el orden trascendente hacia el empate de fuerzas, el cual está dirimiendo la conciencia. Y de hecho el concepto de orden trascendente es una forma de describir la autoconciencia que se desenvuelve en nosotros, de tal manera que es la sistematización del proceso en el cual nos observamos. Simplemente hay un proceso en el cual se desarrolla un sistema que va a definir lo que es bueno, va a responder a la pregunta de qué es lo bueno, y lo bueno es este principio de autoobservación que va a evaluar el empate de fuerzas hacia dentro de nosotros desde una perspectiva abstracta, desde un juicio externo, al mismo tiempo que participa de las fuerzas debatiéndose. Por eso es autoconsciente. Y eso es una lucha para definir qué es lo bueno. Y esa lucha se da en un escenario al que llamo orden trascendente. Una vez que triunfa una forma específica de concebir lo bueno, lo que debería ser, lo que se puede contraponer a lo que es en el empate de fuerzas, va a emanar su influencia en los choques que enfrenta la conciencia. Por eso no es una entelequia o un sistema pegado a la conciencia, sino está integralmente unido a ella, es expresión de fuerzas instintivas biológicas y participa en el choque de fuerzas instintivas biológicas a partir de verse. Es juez y parte. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con el concepto de superyo, que parece ser un sistema de normas simplemente, además homogéneo, donde no se hace énfasis en que hay lucha dentro de las diferentes normas. Entonces, para actuar el orden trascendente se tiene que enfrentar a una situación de empate de fuerzas. Tiene que ser capaz de observar un empate hacia dentro de nosotros. Y aquí conviene recordar algo que se señaló desde el inicio de este seminario, que es la noción de empate de fuerzas. Se refiere a cuando hay dos elementos, dos energías con la misma intensidad hacia dentro de nosotros que van a desencadenar el estado consciente. Nosotros vamos a ser conscientes de aquello que está en un empate de fuerzas, no de aquello que está determinado en alguna dirección, sino de aquello que no lo está
y que llega a expresarse a partir de dos fuerzas igualmente poderosas. Es entonces que tiene algún sentido la aparición de algún mecanismo como lo es la conciencia. Y dijimos en un principio que ese mecanismo es capaz de observarse, somos autoconscientes. Esto significa precisamente que contamos con un modelo para evaluar ese empate de fuerzas, que también es parte del empate, por eso es autoconsciente, no está pegado, no está observando simplemente, sino que es parte de lo que está en empate. De otra forma, simplemente sería un mecanismo como el superyo, por ejemplo, que dicta una norma, es parte de aquello que está juzgando. Eso es lo importante. Ahora bien, ¿cómo surge? ¿Cómo se establece ese mecanismo? Pues surge a partir de tomar decisiones, es decir, de situaciones en las que hay un empate de fuerzas y la conciencia define ese empate en una dirección y va conformando en esa definición un sistema que va a trascender las fuerzas en choque, que es capaz de no consumar las fuerzas chocando, sino que las lleva a expresarse en algo abstracto, que en este caso va a ser lo bueno, y se conforma un sistema, que es el orden trascendente, donde se recupera la fuerza de aquellos empates que no se han consumado y que se pueden expresar en algo abstracto, en algo que no es concretamente un acto específico. Es decir, el resultado de definiciones dialécticas. A partir de ahí se puede integrar otra vez al proceso de definición de empates de fuerza, esta vez como un mecanismo que va a evaluar ese empate, pero nunca deja de participar de los empates de fuerza en cuanto es energía biológica encarnada en un principio abstracto. Entonces, ¿cuál es la energía que va a estar encarnada en el orden trascendente? Pues eso va a tener que ver con que está presente desde que el ser humano se empieza a desarrollar y por lo tanto desde que está respondiendo las preguntas fundamentales que tenemos que resolver como especie. Y estas pues no son en realidad diferentes de las que puede enfrentar otros seres vivos de otras especies que pueden ser similares, que son pues el sobrevivir, la reproducción, la alimentación, el poder ocupar un espacio en el orden social, el poder tener satisfechas ciertas necesidades, solamente que en el ser humano se van trascendiendo, se van expresando en un primer momento a partir del lenguaje, y a través de ese lenguaje se van introyectando normas, formas de ser en las cuales se pueden manifestar esos instintos, esas tendencias que tenemos y que son comunes, ¿no? De sobrevivir, de mantenernos en una estructura social, en un lugar adecuado, de alimentarnos, de vestirnos, para poder hacerle frente a los predicamentos que puede tener el medio ambiente, el devenir en sus diferentes formas. Y esas mismas preguntas de cualquier ser vivo que tiene que ver con su supervivencia, pues van a definir también al ser humano. En un primer momento no se establece todavía un orden trascendente en la conciencia, pero conforme va creciendo el individuo, empieza a adquirir esa fuerza capaz de irse enfrentando a otras tendencias y recupera tendencias absolutamente instintivas, por lo tanto, como dijimos, es juez y parte, pero puede llegar a incorporar dentro de sí como posibilidad una cantidad tremenda de energía. Y esto tiene que ver con su capacidad de ir trascendiendo, de tener un criterio, de actuar de manera unificada y poder empatar fuerzas muy grandes. Entre mayor sea la fuerza del orden trascendente, pues mayores van a ser las fuerzas a las cuales se puede enfrentar, porque las tiene que empatar. Debe tener su misma intensidad. Y en ese empate puede inclinar la definición hacia sí mismo. Y bueno, es importante aclarar que todo esto es una posibilidad, se puede dar de esa manera, puede actuar unificadamente, puede tener esta capacidad de trascender fuerzas instintivas muy grandes. No quiere decir que todo el tiempo se esté dando ni en todas las conciencias, pero esa capacidad existe. Entonces, concretamente, ¿cuál es la fuerza que tiene el orden trascendente? Pues van a ser las respuestas a estas preguntas fundamentales, empates de fuerza referidos a cómo podemos sobrevivir, mantenernos ante el devenir. Y esto es expresión, por ejemplo, de la energía del instinto de supervivencia, de la búsqueda de tener una posición en la estructura social alta, de la búsqueda de alimentarnos bien, de obtener cosas agradables, etcétera, y también del miedo que pueden ocasionar aspectos que pueden ser adversos, negativos, identificados con el dolor, como puede ser el miedo a la muerte, al aislamiento, a tener un papel muy bajo en la estructura social. Todas esas energías se movilizan desde que nacemos y eventualmente se pueden integrar en el orden trascendente, dándole energía al concepto de lo que es bueno.
y en la mayoría de los casos va a ser coincidente con las estructuras que van a estar regidas por el principio del placer, por las cosas agradables, y van a estar opuestas a las cosas que nos producen dolor. Por ejemplo, es bastante coincidente el mecanismo que tiene los aspectos biológicos que nos conducen hacia algo placentero y los aspectos abstractos que nos conducen hacia lo bueno. Desde luego, en algunos puntos pueden entrar en contradicción, estar en un empate de fuerzas, pero es algo excepcional. Y también hay otro tipo de empates de fuerza que van a ser los más importantes para la conciencia, como ya hemos visto, que se refieren a conflictos entre principios, entre normas, por ejemplo. De manera que el orden trascendente más bien va a tener una relación dialéctica de mutua construcción, donde están definiéndose constantemente su existencia y sus características con instintos y con aspectos biológicos. De manera que no es algo externo que juzgue, ni tampoco se da únicamente como una introyección porque están presentes en la sociedad, sino que se apropian por cada individuo en el desarrollo de sus instintos y sus tendencias biológicas. Y tan no están peleados definitivamente los instintos y las normas, que realmente las normas lo que hacen es recuperar la energía instintiva en cuanto están en concordancia. Y aún donde hay enfrentamientos, puede trascender el empate de fuerzas, es decir, recuperar la energía de las dos fuerzas que chocan, pasando a nuevas y nuevas formas de relacionarse con el devenir, de confrontarse con fuerzas distintas que le plantea el devenir, en cuanto es capaz de integrar la energía que se encuentra a su interior, siendo más y más abarcador. Y entonces, ¿para qué nos sirve el concepto de orden trascendente? Pues nos ayuda a describir cómo se da el proceso de autoconciencia, donde tenemos dentro de nosotros un mecanismo capaz de evaluar su empate de fuerzas a partir de las mismas fuerzas que están chocando. El conflicto interno no es un choque sin más, no es nada más dos fuerzas enfrentadas, sino en el ser humano es un ejercicio de autoconciencia. De manera que el orden trascendente es producto de la autoconciencia y también en el sentido de que es el resultado de la reflexión acerca de lo que somos, tanto en el ámbito social, a lo largo de generaciones que van sedimentando, que van estructurando una forma de responderse a la pregunta de qué somos, como desde luego en el ámbito individual de cada conciencia, que se responde esa pregunta, ¿qué somos? ¿Qué es lo que nos puede definir? Y esa pregunta es el resultado de que nuestros instintos estén empatados y busquen dentro de nosotros mismos la respuesta a cómo actuar. Entonces, lo que diga esa respuesta va a ser cierto en la medida de que es el resultado de nuestra búsqueda. Así que eso somos, porque a eso llegamos con nuestra búsqueda y a partir de ahí se va a estructurar las fuerzas de la conciencia y dentro de la sociedad. Ahí tenemos claramente ejemplificado cómo es un empate en los instintos, lo que nos lleva a una búsqueda. Esa búsqueda se voltea a ver a sí misma, es decir, reflexiona sobre lo que es, voltea a ver sus tendencias, es autoconsciente y da una respuesta en un deber ser, respuesta que a su vez se vuelve la base de la energía psíquica con la cual va a operar en el mundo y puede responder esa gran pregunta de ¿qué hacer? Y en el caso del orden trascendente, esa pregunta es referente a ¿qué es lo bueno? De manera que el resultado de las indagaciones que hacemos producto del empate de fuerzas en nuestros instintos y que nos llevan a voltearnos a ver a nosotros mismos en la autoconciencia, va a integrarse a lo que somos, va a ser parte de aquello que estamos indagando y por lo tanto va a cambiar el objeto que está describiendo con esa indagación. A esto es a lo que llamamos el circuito dialéctico y mediante este proceso es que se construye el orden trascendente, el cual va a recuperar fuerzas y tendencias biológicas para poder juzgar el empate de fuerzas a nuestro interior, definirlo y cambiar la manera en la cual nos relacionamos ante el devenir, en un proceso que nunca termina, porque en el momento en que hace una descripción a partir de verse, esa descripción se integra a lo que somos y por lo tanto lo que somos cambia y necesita una nueva autoobservación, una nueva autoconciencia para poder describir el proceso de estarse viendo constantemente. Entonces, el orden trascendente es un sistema dedicado a establecer aquello que es bueno, va a emanar su influencia desde ese concepto que en realidad lo que tiene detrás es la idea del deber ser. Es aquello que juzga un empate de fuerzas, lo evalúa y carga uno de los dos polos como lo bueno, emanando su influencia para inclinarlo a favor de ese polo que es positivo. Guarda una relación dialéctica con los instintos, no es ajeno a ellos, los incorpora,
va a tener un relato, una forma de responder preguntas fundamentales en el ser humano que tiene que ver con sus miedos, con sus deseos y también con el sistema en el cual se integra el ser humano, el orden del cosmos, el orden del mundo, hacia dónde va, qué significa nuestra existencia en él, de manera que significa una cosmovisión y un lugar para cada conciencia, el cual implica una serie de normas, también un deber ser, y a resolver los predicamentos vitales desde lo bueno. Es abstracto, va a plantear una autoobservación que se evalúa en cada momento, no señala algo directamente, sino que va a evaluar y juzgar un empate de fuerzas, poniéndoles una carga a ciertos procesos, a ciertos elementos que se van a considerar buenos. Y bueno, este sistema que es el orden trascendente va a estar compuesto por diferentes formas de ver el mundo, algunas van a ser dominantes y como habíamos dicho, estas formas implican relatos, explicaciones como las que podemos encontrar en leyendas, en mitos fundacionales, en mitos que nos explican el origen del universo, su funcionamiento, en una narrativa religiosa que nos dice qué es el ser humano y qué tiene que hacer cada ser humano para ser feliz, para trascender, para poder ir más allá de sus preocupaciones diarias, para tener certeza de qué es lo que va a pasar después de la muerte y responder una amplia gama de cuestionamientos que se le plantean al ser humano a partir de que es capaz de tener una autoconciencia, de observar los propios procesos que se desarrollan a su interior y tenerse en su campo de visión, tenerse como parte del escenario que rige el orden del mundo, de manera que la reflexión sobre lo que es el mundo, sobre lo que es el ser humano, va a cambiar qué es el ser humano y de qué manera se va a relacionar con el devenir, maneras que por lo tanto se pueden ir trascendiendo, se pueden ir avanzando. Por eso es que el orden trascendente puede cambiar nuestra manera de ser y va a ser muy importante la manera en la cual se conforma. Y un asunto muy importante es cómo se relaciona el orden trascendente con la totalidad de la conciencia humana, donde hay otros aspectos, otras unidades, como pueden ser tendencias instintivas, biológicas, tendencias placenteras, tendencias dadas por la historia de la persona, por la experiencia, es decir, por la historia del individuo. Y para describir esa relación con el orden trascendente, vamos a recurrir una vez más al concepto de fractal. Esto quiere decir que el orden trascendente va a reproducir a su interior las características de la totalidad de la conciencia, va a estar igualmente marcado por una lucha y va a tener un mecanismo para definir los empates de fuerza, para a partir de ahí emanar su influencia hacia el resto de la conciencia. En el concepto de bueno, por ejemplo, en este caso específico. Y la forma en la cual se va a vincular va a consistir en una reproducción entonces de lo que está fuera a partir de su participación en él. La totalidad no va a ser independiente del orden trascendente, sino que este orden se va a vincular con ella a partir de reproducir sus características. Y entonces, en sentido amplio, todas las tendencias de la conciencia están representadas en el orden trascendente, el cual tiene la peculiaridad y la gran atribución de poder observarse. Por eso sus conclusiones van a volverse parte de lo real y va a contar con un orden que a su vez va a desempatarlo hacia dentro de él, el cual es una reproducción del mismo orden trascendente a menor escala y así lo podemos ir observando hasta unidades más y más pequeñas hacia dentro de él. De manera que el orden trascendente va a determinar el estado de la conciencia entera. Ahora, no se le puede concebir nada más como una reproducción. En la medida en que va a emanar su influencia, va a tener una energía dentro de las fuerzas que chocan en la conciencia, va a construir la realidad. Entonces es un fractal de la conciencia, va a ser una parte dentro de ella, una unidad de la otra gran unidad que es la conciencia, la cual está en otra gran unidad que es la sociedad. Y aquí tenemos diferentes niveles de fractales, de unidades que tienen características similares y que van a estar integradas una en la otra y que van a construirse a partir de copiar el patrón de la totalidad al participar en ella. Desde el orden trascendente que se va a dar una fuerza, que se va a tener una influencia. Estamos hablando de que hay una relación dialéctica. Esto quiere decir que también las fuerzas dentro de la conciencia son constructoras del orden trascendente. Entonces podemos poner un ejemplo. Si las ideas emanadas por el orden trascendente no tienen éxito en hacer que la unidad conciencia se pueda relacionar con el devenir, entonces no va a tener la capacidad de seguir emanando su fuerza,
porque vamos a recordar que en todo momento está supeditado el orden trascendente a la fuerza biológica, a las fuerzas instintivas que están en nuestra conciencia, y si no se pueden encauzar, entonces va a dejar de tener fuerza ese orden trascendente y eventualmente se va a transformar. Es resultado de la relación dialéctica con los instintos y con otras tendencias. No está ahí con una fuerza absolutamente propia. Está supeditada en todo momento a la construcción dialéctica que tiene con el resto de las fuerzas dentro de la conciencia.